Damos gracias al Señor por otro domingo más de poder celebrar a Cristo y juntos en comunidad, aún en nuestras casas de manera virtual, pero reunidos de una otra manera para cantar juntos. Y ese es el sentido de la reunión dominical, que el pueblo de Dios a una sola voz pueda entonar cánticos de alabanza a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor, y para que juntos podamos disfrutar y recordar su sacrificio que hace posible que estemos reunidos. Y quiero invitarte a adorar, a cantar, a celebrar a nuestro Salvador. Y quiero leerte la palabra del Señor, el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra noche se lo hace saber. Que Dios te bendiga, que tengamos una buena mañana de celebrar, de disfrutar a nuestro Dios. Te invito a que juntos cantemos a nuestro Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Les invito ahora. Padre nuestro que está en el cielo, te damos muchas gracias por este momento en que podemos dirigirnos hacia ti. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador y Mediador. Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Queremos rendirnos ante ti
reconociendo que somos faltos delante de tu santidad, Señor, y sabemos que tú nos perdonas y nos aceptas, Señor, por los sacrificios de Cristo, y que, Señor, hemos pecado, hemos fallado constantemente, pero en ti hallamos gracia, perdón, amor y reconfortación, Señor. Te damos las gracias, Señor, de poder estar congregados nuevamente, Señor, y poder adorar tu nombre, sabiendo, Señor, de que tú lo recibes, porque nos has entregado tu vida, Señor, y nos has entregado tu amor. Señor, te queremos pedir por nuestra iglesia, Señor, por nuestra comunión, Señor, que sigamos creciendo en fe y en adoración hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a crecer y servir en tu gracia, Señor. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La lectura del Evangelio está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice así: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bueno es celebrar en familia, qué bueno es cantar junto a nuestro Dios. Tengo algunas buenas noticias que darte de lo que Dios está haciendo aquí en Curauma, de nuestras comunidades misionales, de todas las actividades que tenemos como iglesia, que no son tantas porque queremos siempre, ojalá no tener muchas actividades, porque queremos que tú puedas disfrutar a tu familia, pero también tú puedas vivir la misión en tus contextos, creando comunidades, llevando el Evangelio en los lugares donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, en tu vecindario. Y ese es nuestro deseo, y es por eso que como iglesia no tenemos tantas actividades, pero todas las actividades que tenemos son discipulados, trabajar tu corazón, que comprenda el Evangelio y que puedas ser tú un portavoz del Evangelio en los contextos donde Dios a ti te ha puesto. Y las noticias que tenemos es, bueno, continuamos, quédate en casa, seguimos animándote. La autoridad han anunciado el desconfinamiento, ¿cierto? Por fases, por etapas, pero aún así todavía estamos acá en nuestra ciudad quedándonos en casa de manera obligatoria, así que te animo a eso, y por eso nuestras reuniones online todos los domingos, desde las 11:30 de la mañana hasta las 12:30 de la mañana, vía Zoom, no es vía Zoom, es vía nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook y también de nuestra página web, que es www.iglesiacurauma.cl/live. En YouTube nos buscan el canal Iglesia Curauma, te puedes suscribir. De la misma manera en Facebook buscas Iglesia Curauma y también ahí está nuestra fanpage y le puedes dar me gusta y nos sigue, y por esas plataformas los domingos. Así que, como te decía, domingo por estas tres plataformas, nuestra página web, Facebook y YouTube, ¿cierto? A las 11:30 de la mañana hasta las 12:30 nuestra reunión dominical. Y ahora sí, nuestras comunidades misionales y discipulados son por Zoom o por Google Meet. Son dos plataformas que hemos estado usando. Si no estás en una comunidad misional, te animo a sumarte, y desde la comunidad misional también tú puedes solicitar el ser discipulado uno a uno, y vamos viendo caso a caso, etapa tras etapa, en la etapa que está en cada persona, y de ahí pasamos a estos discipulados uno a uno. Qué ganas de tener todas las personas suficientes para poder a todos tenerle a alguien que los discipule, pero claramente somos una iglesia en crecimiento, estamos formando personas y no damos abasto con la cantidad de personas que quieren discipularse, con las personas que tenemos para que puedan hacerse cargo de un discipulado, y eso damos gracias a Dios por eso, por el crecimiento de la iglesia. Queremos invitarte también a que tú puedas visitar nuestra página web. Tenemos un montón de recursos, tenemos material, si es que autodidactamente tú quieres tener devocional, estudiar la palabra, hay un sector de discipulados que tú puedes descargar material para estudiarlo, revisar la Biblia a través de ellos, y que son de mucha bendición. Tenemos bastante material de unos amigos en Cristo, que es accesodirecto.org. Es una instancia chilena donde hemos estado apoyando desde su comienzo, donde hemos aportado para ellos también de una u otra manera, y como iglesia con materiales, y te invito a entrar a esa página. Ahí tienes muchos estudios bíblicos, artículos que son de mucha ayuda, de mucho beneficio. También invitarte a los estudios bíblicos de los martes, de 19 a 20 horas todos los martes. Tenemos nuestro estudio bíblico, también vía Zoom, y te puedes sumar, te puedes
sumar, a aprender de la palabra. Es un estudio bíblico que dura 1 hora. Hemos estado viendo un panorama bíblico, aún no lo terminábamos, quedan dos sesiones más y ya estamos concluyendo con este gran panorama bíblico que hemos estado sumergidos a lo largo ya de, creo, si no me equivoco, 9 semanas, 8 semanas, y ha sido de mucha bendición. Te invito a sumarte vía Zoom los martes de 19 horas a 20 horas, estudio bíblico. También los domingos queremos invitarte a orar, a buscar de Dios, a orar por nuestra ciudad, a orar por nuestras autoridades, para que Dios sea muy glorificado. Y todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana estamos orando, también vía Zoom. También es una instancia muy rica donde nos vemos uno a otro, podemos ver nuestras caras, saludarnos, reírnos antes de comenzar, y disfrutamos, y después todos orando, y ha sido de mucha bendición, ha sido muy hermoso. Así que por distintas temáticas estamos orando, oraciones muy intencionadas, oraciones del reino, orando por el reino de Cristo que se plasme en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo entero, por medio de su iglesia. Y también queremos, si tú eres nuevo en Iglesia Curauma y estás siendo nuevo a través de las plataformas virtuales, queremos saberlo y queremos servirte. Puedes contactarte por todas las plataformas. De hecho, acá ahora en pantalla va a aparecer mi número de teléfono si quieres whatsappearme, llamarme. Es el +569 7799 6371. Puedes llamarme. Yo feliz de servirte, poder escucharte, animarte y poder conocerte y contarte quiénes somos como Iglesia Curauma. Además de todas las plataformas de nuestra fanpage de Facebook, ¿cierto? Por Twitter, también por nuestro por Instagram, ¿cierto? O nuestro email, contacto@iglesiacurauma.cl, contacto@iglesiacurauma.cl. Esas son algunas de las noticias que queremos contarte y comentarte de lo que Dios está haciendo aquí en Curauma, de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia y la bendición de poder servir a este sector de la ciudad. Así que estos son nuestros avisos. Sigue orando por nosotros, que Dios sea muy glorificado. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Bueno, hemos llegado ya a nuestro noveno sermón, novena semana ya en este estudio de Hechos, y hoy día quiero hablar de esta, es como una segunda etapa, la segunda ola le hemos llamado a este sermón, y estamos en esta novena semana. Y aquí hay algo que está sucediendo en la iglesia del primer siglo, y ahora a partir de esta semana es algo que empieza a suceder. Y lo que hemos estado mostrando es la difusión del cristianismo a través del antiguo mundo greco-romano. Eso es lo que ha estado pasando, cómo el evangelio se expande, ¿cierto? Hace un tiempo atrás en unos sermones te ponía esta imagen de que pasa en las películas de pandemia o de apocalipsis zombie, ¿cierto? Que están muchos políticos, militares, científicos con una gran pantalla y parte un punto rojo diciendo aquí en la zona 0 y se empieza a propagar semana 1, 2, 3, un mes, 2 meses, ¿cierto? Y cómo se propaga el virus. Y creo que Hechos hace eso en esto. Vemos el punto rojo ahí en Jerusalén y empieza la propagación de este evangelio de Jesucristo al mundo entero. Entonces, lo que va a suceder ahora aquí en la semana 9, así como en el resto de las semanas que vengan, es que solo veremos más de lo que ya hemos visto. Y veremos a más personas escuchar el evangelio, más personas responder al evangelio, más personas que se burlan del evangelio, más personas que intentan destruir el evangelio, y más iglesias plantadas, plantando iglesias, y así sucesivamente. Zona 0, expandiéndose el evangelio. Entonces, lo que quiero hacer a partir de esta semana, y voy a ajustarlo a medida que vamos avanzando en el resto de esta serie,
es que quiero llevar las cosas desde el nivel macrohistórico de esta propagación histórica al nivel más micro, a los detalles un poquito más pequeños de lo que va pasando en la iglesia del primer siglo. Y lo que quiero decir con eso es que hasta ahora nosotros hemos visto cómo 3.000 personas llegan a conocer a Cristo en Pentecostés. Luego desde ahí vimos a 5.000 personas convertirse en cristianos en el pórtico de Salomón. Y a partir de ahí vimos a todos estos otros tipos de grupos del Evangelio trabajar en estas ciudades donde ciudades enteras comenzaron a ser transformadas por el Evangelio. De hecho, sabemos históricamente que a partir del año 350 después de Cristo, el Imperio Romano, el 51 a 53% del Imperio Romano proclamaba a Cristo como su Señor. Y dicho esto, quiero que veamos algunas personas y cómo llegan a conocer a Cristo, y veamos si podemos aprender algunas cosas acerca de Dios y aprender algunas cosas acerca de nosotros mirando estos textos. Y aquí comienza una segunda ola y continúa la multiplicación de la iglesia. Y me saltaré algunos versículos, ¿cierto?, que no vamos a leer porque es más de lo que yo te decía, de lo que está pasando, y no quiero entrar en detalles, sino quiero mostrarte, o sea, te mostré lo macro, pero también quiero mostrarte algunas cosas particulares que son parte también de lo que la iglesia debe ser. Y por eso me saltaré algunos versículos y quiero solo mencionarlos sin profundizar para que veas lo que ha sucedido. Por ejemplo, cuando llegamos nosotros la semana pasada ya al capítulo 16 y vimos cómo Pablo ahora recluta a Timoteo para la misión y también va acompañado de Silas. Bernabé ya no va, ¿cierto? Porque tuvieron una pequeña discusión en el capítulo anterior. Pablo y Bernabé discuten por un joven que no sé, no tenía ganas de participar. Era un adolescente tal vez, ¿cierto? De estos que cuesta que hagan las cosas. No quiero generalizar a todos los adolescentes, pero así era Juan Marcos, ¿cierto? El autor del libro del Evangelio de Marcos, que posteriormente fue un discípulo de Pedro, ¿cierto? Aquí fue discípulo de Pablo. Pablo encontró que no hacía bien su trabajo, que era desganado, que de repente tenía ganas, y tienen una discusión con Bernabé porque no quieren llevarlo. Bernabé quiere darle otra oportunidad. Y termina una pequeña discusión, ¿cierto? Los líderes también de la iglesia también discuten, lo hizo el apóstol Pablo con Bernabé, hay cosas que no están de acuerdo y no terminan peleados, pero no siguieron este segundo viaje juntos. Y luego, mientras se lleva a cabo la misión, vemos 3 conversiones en el capítulo anterior, ¿cierto? Que son conversiones poderosas. La conversión de Lidia, una esclava endemoniada y el carcelero, ¿cierto? 3 escenas maravillosas. Pablo y Silas fueron a la cárcel en el capítulo anterior, y si tú has seguido la serie de sermones, si tú viste Prison Break, ¿cierto?, entiendes lo que está pasando aquí. Cada vez que los encarcelaban, ellos se liberaban. Bueno, y así sucede en el capítulo anterior. Nuevamente, Pablo y Silas cantan un gran terremoto, ¿cierto? El guardia se quería suicidar porque me van a matar, porque va a escapar de nuevo Pablo y Silas, y Pablo lo contiene, le dice no te suicides, ¿cierto? Y le predica el Evangelio y termina convirtiéndose y entregándose a Cristo, y toda su familia se convierte en cristiana. Y así el Evangelio avanza por distintas ciudades, Tesalónica, Berea, y llega hasta Atenas, donde hoy estaremos y trataremos de extraer algunas cosas muy importantes para la misión y para la multiplicación de iglesias a partir de lo que sucede aquí en Atenas, donde Pablo predica. Entonces, en esa época los romanos veían a Atenas con cierta sospecha, porque los romanos tenían una gran sospecha sobre la filosofía en general. Y en realidad, y esta era la ciudad de los filósofos, la ciudad de Platón, la ciudad de Aristóteles, que era su discípulo, de Sócrates, de Pericles, de Sófocles y otros filósofos del mundo antiguo. Y fue el centro de la música, Atenas, fue el centro del teatro, de la ética, de la medicina, fue la cuna de la democracia occidental. Y ahí está el Partenón, ¿cierto? Y también está la Acrópolis, ¿cierto? Parte de la magnífica arquitectura que hasta el día de hoy sigue siendo una maravilla en todo el mundo. Y puedo imaginar al apóstol Pablo, ahí en el versículo 16, ¿cierto? Cuando Pablo esperaba que Timoteo y Silas se reunieran con él lo estaba esperando en esta ciudad, quedaron de reunirse en Atenas, y él está haciendo lo que hace cualquier turista. Él no iba a predicar, él no iba en misión a evangelizar a Atenas, sino que era una ciudad de paso, un punto de encuentro, una ciudad portuaria, ¿cierto?, donde se encontrarían con Silas, ¿cierto?, y Timoteo.
Y entonces Pablo aprovecha de recorrer la ciudad, ¿cierto? Una gran ciudad hermosa, y aprovecha a ser de turista y empieza a hacer lo que cualquier turista hace en una ciudad, disfruta de las vistas que están ahí, ¿cierto? Y evidentemente el apóstol caminó por la ciudad y vio la Acrópolis, vio el Partenón, ¿cierto? Leyó los obeliscos de mármol, vio las estatuas talladas de las deidades y obtuvo un poco de cultura. ¿Y acaso no es eso lo que hace tal vez cualquier turista en una ciudad? Un poco de poder mirar, aprender y observar, obtener un poco de cultura, obtener un poco de arte, un poco de música, un poco de aprendizaje y filosofía tal vez. Y esto es lo que nos civiliza también y lo que hacemos todos nosotros. Y sin embargo, eso no fue lo que a Pablo le impresiona. No sé si tú has estado de turista en alguna ciudad o un país que no conoces, y claro, nos saca las fotografías a los edificios, a los paisajes, a las cosas que nos llaman la atención y nos quedamos con eso, pero esto no es lo que llama e impresiona al apóstol Pablo, y esto es asombroso. No nos dice nada sobre lo que un turista podría habernos dicho que absorbe de una ciudad a la cual visita. Y lo que Lucas nos dice, que es el autor del libro de Hechos, lo que Lucas nos relata de lo que hizo Pablo, nos dice que comenzó a tener, bueno, y aquí hay una palabra griega, que es la palabra paroxismo. Instituye, y esta es una frase muy famosa que Calvino, este paroxismo significa como albergar ídolos, levantar ídolos, y Calvino lo reduce en una frase que dice: el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Y en ninguna parte se vio eso con más gloria humana que en la ciudad de Atenas, la capacidad de levantar ídolos, dioses. De hecho, demasiados para sus vacaciones, fue demasiado para Pablo, para sus vacaciones en Atenas, este paso por ahí, porque Pablo está ahora impulsado a evangelizar, vio los dioses, vio los altares, y esto le genera un impulso a evangelizar, a debatir, a practicar, ¿cierto?, a participar en la sinagoga y en el ágora, y el mercado donde las personas se reúnen, y él empieza a mirar todo esto, con quien sea que estés allí, Pablo empieza a mirar, ¿cierto?, y empieza a mirar, no le importaba quién estaba a su alrededor y empieza a ver estos ídolos. Y eso claramente es la capacidad del evangelismo, de poder mirar, poder descubrir la idolatría de un lugar y poder querer llevar y despertar en pasión, en desesperación y en tristeza por aquella ciudad para llevar el evangelio. Y comienza con una carga por la pérdida de la humanidad. Claramente eso es lo que provoca. Comienza con un deseo de que Dios reciba la gloria. Comienza con esta intensa carga que siente el apóstol Pablo. Dice que se apesadumbró, que tuvo peso, que tristeza, una mezcla de rabia, enojo, por ver la pobreza de Atenas. Aunque riqueza humana en sabiduría, pero una pobreza en su interior y en su espiritualidad que incluye su sabiduría también, en una pobreza de su sabiduría. Y allí en el mercado, en el ágora, y especialmente conoce ahí a dos tipos de personas. Por un lado conoce a los epicureos y por otro lado a los estoicos. Los epicureos eran los seguidores de Epicuro, que era un filósofo del siglo IV antes de Cristo, y eran esencialmente materialistas. Dios, y materialismo no me refiero a que amaban las cosas materiales, aunque sí, pero no materialista como lo pensamos hoy, que querían un televisor, un auto, no, sino que a una filosofía como muy similar a la filosofía materialista, ¿cierto? Y eran esencialmente materialistas, como te dije, y estaba tan lejos y tan eliminado de esa vida, bien podrían vivir su vida como si ellos no estuvieran allí en absoluto, vivían la vida sin interesarles nada, era un tanto desesperante la vida de los epicúreos. Y el propósito de la vida para ellos es el placer y el disfrute de la hora. Entonces era muy desesperanzador hacia el futuro, por ende ellos se dedicaban solo a disfrutar el placer en el aquí y el ahora. Y podemos pensar en los epicureos como casi, no exactamente, pero casi como los deístas del siglo XVIII. Eran muy similares, pero no iguales. Y luego estaban los estoicos que adoraban al pie de la razón, amaban la razón y que creían que la razón era divina, estaba incrustada y enredada en la humanidad, de modo que en cierto sentido eran opuestos a los epicureos y Dios estaba en todas partes. Y todo en un sentido era Dios, eran como panteístas, el universo para los estoicos era divino.
Los epicúreos vivieron por casualidad, por causalidad y por placer. Entonces ellos vivían solo por este sentido de la vida del disfrute. Los epicúreos vivieron por eso. Entonces se hizo un llamamiento especial a las clases altas, literalmente estas corrientes filosóficas. Y los estoicos vivieron para la sumisión y especialmente para la tradición y apelaron a las clases más bajas. Entonces ellos escucharon a Pablo. Y mientras Pablo debate y mientras Pablo habla, y cuando comienza a razonar con ellos, lo llaman recolector de semillas. Literalmente a Pablo lo llaman charlatán. Eso le quisieron decir, un recolector de semillas. Esa es la palabra que usan. Y la palabra significa recolector de semillas, como te decía, como un pájaro que picotea al azar aquí y allá. A eso se refería con un recolector de semillas. Entonces a Pablo estas personas lo consideran un charlatán, no le reciben de buenas a primeras. Y no era un intelectual, no fueron educados, pensaron ellos, porque era un judío, ¿cierto? En la grande filosofía. Pablo no fue educado en la grande filosofía y tradiciones de la era clásica de Atenas. Era solo un judío para ellos, después de todo. Y algunos de ellos comenzaron a burlarse de él. Y mientras lo escuchaban, les pareció que hablaba de dos deidades, una llamada Jesús y otra llamada Anastasis. Y esto es muy interesante. Anastasis es la palabra griega para resurrección, por supuesto, pero para ellos la resurrección, aunque no creían, era una diosa. Pero no era una palabra familiar para ellos, ¿cierto? Porque Anastasis era un nombre femenino. Y cuando lo escucharon hablar de Jesús y Anastasis, les pareció que estaba hablando de extrañas deidades. Y me retracto, dije Anastasia una deidad para ellos. No, sino que ellos pensaron que podría ser otra deidad, Jesús y Anastasis. Y les pareció que estaba hablando de extrañas deidades. Y eran politeístas, después de todo. Y aquí está Pablo abogando por dos nuevas deidades. Entonces, esto les llama la atención y lo llevan al Areópago para preguntar qué tenía que enseñarles. Y esto es maravilloso. Y quizás mientras Lucas está grabando esto ahí en el versículo 21, le recuerda a sus lectores a otro que fue llevado ante el Areópago. Y de hecho Sócrates, ¿cierto?, fue acusado de corromper a la juventud y acusado de impiedad. Un hombre que tuvo que ser juzgado por sus ideas, un hombre que en el Areópago le pidió, por supuesto, que debatieran esa taza fatal de cicuta, donde él tiene que beber esa taza y Sócrates muere. Y aquí están llevando a Pablo, tal vez de la misma manera que a Sócrates, al Areópago, para juzgar y decir qué está diciendo esto. Entonces quiero leer para ti el texto de hoy, que es Hechos 17, del versículo 16 al 34, que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que ustedes presentan?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombre, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario,
Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentre. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, esculturas hechas como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Te invito a orar para que Dios nos dirija en este sermón. Gracias, Señor, te doy por esta mañana. Te pido que hables a nuestras vidas por tu palabra. Necesitamos tanto de ti, que confronte nuestros corazones por medio de ella. Gracias, Padre, porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Glorifícate, pon palabra en mi boca, y que aquellos que creemos, Señor, que somos creyentes de ti, podamos ser confrontados en nuestro pecado. Aquellos que son no creyentes y hoy nos ven a través de esta pantalla, de esta transmisión, que puedan ver cómo el cristianismo es también una alternativa para vivir, y cómo el cristianismo, tal vez hay tantos estereotipos desde el cristianismo, y cómo tal vez este sermón pueda servir para poder despejar de aquellos estereotipos que puedan estar en sus mentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Dirige mis palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí está Pablo en este gran centro de aprendizaje. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Y es una mezcla de razón y retórica lo que Pablo está haciendo en esta escena. Está hablando con la élite culta de Grecia. Y yo supongo que sería algo así como dar una conferencia tal vez en la Universidad de Harvard hoy en día, en la Universidad de Yale, Oxford o Cambridge, ¿cierto? O algo por el estilo. ¿Y qué es lo que dice? Y creo que dice tres cosas, y quiero partir por lo primero. Y Pablo, esto es una de las primeras cosas que Pablo le dice: ustedes están rodeados por la revelación de Dios. Dice, en primer lugar, eso, están rodeados por la revelación de Dios. Menciona en el versículo 23 algo que llamó la atención de los atenienses. Entre la gran cantidad de deidades que había visto en la ciudad de Atenas, había dado con la inscripción, con la placa de un dios que decía: al Dios desconocido. Y este fue el punto de contacto que el apóstol Pablo usa para conectar con los atenienses. Era un lugar para comenzar. ¿A quién adoras ignorantemente? Te lo quiero declarar. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Esto es lo que él hace. Y ahora no está defendiendo ni por un minuto el politeísmo. Pablo no quiere defender el politeísmo, no nos confundamos con eso. No está dando validez al politeísmo de Atenas. Él no está diciendo que este Dios desconocido es un Dios verdadero y que hay muchas formas de llegar a Dios y que Jesús y la resurrección son otra forma más. No, él no está haciendo eso. Y tal vez este Jesús es una mejor manera. No está haciendo eso. Él no dice eso. Desde el momento en que comienza a hablar, Pablo siempre está obligado a dar curso de colusión con los epicureos y con los estoicos. Él no dice vayan a sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Él no, si tú te fijas, él no está citando la Biblia porque claramente no era una fuente de autoridad para los atenienses. Ni siquiera tal vez muchos de ellos conocían qué era la Biblia. Entonces Pablo no está usando la Biblia, sino que está usando el mismo punto de contacto, la misma base de autoridad que ellos tenían. Es una estrategia dentro de la plantación de iglesias, de la evangelización, y que se llama contextualización, saber cuáles son los pisos de autoridad que tienen las personas a las cuales estamos llevando el evangelio. Entonces estas personas no sabían de la Biblia no era un punto de autoridad para los atenienses, y estas personas eran griegas, nunca habían oído hablar de la Biblia tal vez, nunca habían oído hablar del contenido de la Biblia, tal vez. Entonces no estaban familiarizados con eso.
¿Y cómo se predica el Evangelio entonces cuando la Biblia no es autoridad para las personas? ¿Cómo se predica a Jesús y la resurrección a un pueblo que no conoce la Biblia, que nunca ha leído la Biblia, que no tienen un libro de Génesis o el libro de los Salmos o la profecía de Isaías? Él no hace el equivalente de lo que hizo Tomás de Aquino, dando 5 supuestos argumentos para la existencia de Dios en su famoso libro de la Suma Teológica. No, o argumentos de hecho que todavía se utilizan y se debaten y discuten hasta el día de hoy. Pablo no hace nada de eso. Él les dice, estás rodeado por la revelación de Dios. Él habla del Creador y de hecho de que son creados, que son criaturas hechas por Dios, que cada átomo y molécula en el universo lleva el sello de la deidad. Eso es lo que Pablo está haciendo con estos griegos. Y como dice Bavinck, que no hay nada que pueda ser ateo en el universo entero. Nada puede ser ateo porque cada molécula está hecha por el Creador. Y señala la creación y le dice a estos atenienses cultos, mira a tu alrededor y lo que ves son los autógrafos, son los escritos, son los rayados y el diseño personal de Dios. Eso es lo que Pablo está confrontando a los griegos y le está mostrando. Y se dijo durante la Revolución Francesa, en la era posterior a la Ilustración, y se hizo el cargo de que derribarían los campanarios de los cristianos, que en la Revolución Francesa iban a derribar todos los templos y los campanarios de los cristianos y se librarían de todas las supersticiones, a lo que los cristianos respondieron, sí, pero no se puede romper las estrellas del cielo, ya que las mismas estrellas reflejan el ser, la existencia y algunos de los atributos del Dios poderoso. Claro, pueden derribar los campanarios, pero no podrán derribar las obras del Creador. Pablo le está diciendo a estos paganos de élite, cultos que no sabían nada de Jesús, que no sabían nada del Antiguo Testamento, que no sabían nada acerca de Abraham, Moisés, David o la historia de la redención. Y él está diciendo que hay un recuerdo común que se encuentra en el corazón de cada ser humano, de cada hombre y mujer, que se remonta al Edén. Hay una línea maravillosa en las institutas de Juan Calvino, en una traducción más antigua, y dice algo así: su estupefacción nunca es tan completa como para evitar que sean arrastrados ocasionalmente ante el tribunal divino. ¿Qué quiere decir esto, Juan Calvino? Que la creación hace inexcusable a cada ser humano, ya que cada punto de la creación demuestra la creación, demuestra un creador, cada creación demuestra un creador, una pintura demuestra que hay un pintor, y eso es lo que Pablo explica muy bien en Romanos capítulo 1. Y de vez en cuando el hombre natural, sin la Biblia, que nunca ha escuchado el Evangelio, de vez en cuando ese hombre natural es arrastrado ante el tribunal divino y tiene que decir que hay un Dios, porque hay un creador detrás de todo, y está rodeado, y dice Pablo, está rodeado por la revelación de Dios. ¿Y qué diría Pablo si estuviera en Atenas de hoy, en nuestras universidades modernas? ¿Qué diría hoy en los puntos de donde se desarrolla el pensamiento, hoy en día, en pleno siglo XXI? Pienso, y escribí algunas líneas, pienso que podría decir algo como esto: hombres y mujeres de la universidad, veo que en todos los sentidos ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la universidad, observé cuidadosamente sus objetos de culto. Yo vi tu altar llamado el Estadio, donde muchos de los que adoran a la deidad del deporte. Yo vi el edificio de la ciencia, donde muchos ponen su fe para la salvación de la humanidad ahí. Encontré un altar a las bellas artes, donde la expresión artística y la actuación parecen reinar supremamente, sin subordinarse a ningún poder mayor. Me vi caminando a través de los pasillos de las fiestas mechonas y he observado su diosa sexo y grandes imágenes al dios cerveza. Sin embargo, mientras caminaba con algunos de ustedes y veía el vacío en sus ojos y sentía el dolor en sus corazones, percibí eso en tu corazón, otro altar, un altar al Dios desconocido, que sospechas que puede estar allí. Tienes la sensación de que hay algo más que estos dioses humanistas y autocomplacientes. Lo que anhelas como algo desconocido, quiero declararte ahora. Así me imagino Pablo hablando en las universidades hoy en día. Y él podría decir algo así: está rodeado por la revelación de Dios. Y esto inevitablemente hace que las personas perciban la revelación de Dios, que es la segunda cosa que quiero mencionarte. Pablo no solo le dice, ustedes están rodeados de la revelación, sino que además ustedes la perciben, ustedes perciben la revelación de Dios. Permiso. Entonces, esto es lo que vemos en segundo lugar.
no solo estás rodeado de eso, de hecho lo entiendes. En realidad tú lo estás viendo. No es solo allá afuera. Lo entienden a pesar de ustedes mismos. Nunca olvidaré leer un relato del funeral de Kingsley Amis. Era un novelista inglés, poeta, crítico literario y profesor, que participó en la escritura de los libros de James Bond. Y estaba hablando de un nombre muy enredado, voy a ver si lo puedo pronunciar bien, es Yevgeny Yevtushchenko. Yevtushchenko es más fácil, parece. Entonces, estaba hablando sobre este personaje, Amis hablaba sobre Yevtushchenko durante la época de la Unión Soviética, criado, por supuesto, ¿cierto?, en el comunismo y en un país muy ateo. Y Yevtushchenko estaba hablando con Amis, un ateo declarado, por supuesto, y Yevtushchenko le dijo a Amis, esto fue dicho en el funeral por el hijo de Amis, y Yevtushchenko le dijo a Amis, en su funeral, ahí en la tumba, no eres cristiano, eres ateo, y sin embargo vives en este país. Claramente Amis vivía en Londres, un país muy cristiano. Y ya que él había llegado a la falsa conclusión de que vivir en un país cristiano te hace cristiano y eres ateo, Amis respondió, ¿cierto? Es más que eso. Y esto lo está contando el hijo de Amis en la tumba de Amis. Y le dijo, y esto es lo que responde Amis en la conversación que tuvieron con Yevtushchenko. Dice, es más que eso. De hecho, no solo no creo en Dios, yo odio a Dios. Odio a Dios. Él no creía en Dios, pero él dijo, en realidad, lo odio a pesar de sí mismo. Él no creía en Dios, pero aún así odiaba a Dios. ¿Te das cuenta? La revelación no fue meramente exterior. Llegó a su mente, llegó a su corazón, llegó a su conciencia. Él odiaba a Dios, sabía que era real, no creía en Él, pero aún así lo odiaba. Hay otro caso similar. Y le leeré una cita de un profesor de biología de la Universidad de Harvard. Su nombre es George Wald. Ganó el premio Nobel en 1967, el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y uno pensaría en una persona como él, uno va a decir, bueno, un ganador del premio Nobel de Fisiología y Medicina, un hombre objetivo, comprometido con la experiencia o la experimentación científica, objetiva. Pero mira lo que dice este hombre, tal Wald. Dice, cuando se trata del origen de la vida, tenemos solo dos posibilidades sobre cómo surgió la vida. Uno es generación espontánea, que surge a la evolución. El otro es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. Y la generación espontánea fue científicamente refutada hace 100 años por Louis Pasteur, Spallanzani, Radi y otros. Eso nos lleva científicamente a una sola conclusión posible, que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Y ahí tú dices, wow, mira este hombre ateo, no creía en Dios y llega a estas conclusiones tan maravillosas. Pero él no se detiene ahí. Debiera haberse detenido ahí. Él continúa. Pero él dice, no lo aceptaré filosóficamente. ¿Notaron lo que dijeron? Él dice, no lo aceptaré filosóficamente. Él no dijo científicamente. Él dice, no lo aceptaré filosóficamente. No lo aceptaré filosóficamente porque no quiero creer en Dios. No dice que no hay Dios. Simplemente no quiero creer en Dios. Por lo tanto, él lo dice, elijo creer en lo que sé que es científicamente imposible. La generación espontánea que surge de la evolución. ¿Te das cuenta? La revelación no fue meramente externa. Llegó a su mente, llegó a su corazón, llegó a su conciencia. Pero como dice Romanos, con mentiras tuercen la verdad. Pablo cita a dos poetas en esta escena que estamos viendo. A dos poetas estoicos, Arato y Epimánides. Y él dice, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser y de hecho somos su descendencia. Son las cosas que Pablo dice de estos poetas griegos. Y lanzó pequeños fragmentos de dos poemas diferentes, de dos poetas estoicos. En su propio contexto, estas declaraciones, por supuesto, ni siquiera dicen remotamente nada que sea cristiano. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fue para los estoicos una declaración de la inmanencia de Dios. Le estaba mostrando una de las características bíblicas de Dios, que Dios es un Dios inmanente. Es cercano, pero no es la creación en sí misma. Entonces, él le habla de esto, pero el logos, la mente del universo, se encontraba en todas partes, es lo que creían los
estoicos. De hecho, somos su descendencia. Fue otra declaración de la creencia estoica, que decía que como humanos somos, por así decirlo, habitados por la razón misma y la razón divina. Somos parte de lo divino. Y sin embargo, Pablo usa estos dos fragmentos y cambia su significado. Mira lo que hace Pablo. Más bien usa como un trampolín que le da, por así decirlo, una oportunidad para que ellos lo escuchen. Al citar a estos dos poetas estoicos, ahora le da la oportunidad de ir más allá. Que no solo están rodeados por la revelación, sino que esta revelación se percibe realmente. Ellos saben. Y existe lo que Blaise Pascal dijo, un dicho tan famoso. Existe un vacío en forma de Dios en el corazón de todo hombre natural. Y eso es lo que pasaba en estos hombres. Había un vacío en el corazón que es del tamaño de Dios. Y no puedes evitarlo. Bueno, el ser humano fue hecho para Dios, fue hecho para la adoración. Cada hombre, cada mujer en este mundo, si nunca han escuchado el Evangelio, fueron hechos para adorar. Y efectivamente adoran. Como dice Romano, forman sus propios dioses, una multiplicidad de dioses para lo que se puede saber de Dios. Y Pablo dice, cuando escribió a los romanos, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, de modo que no tienen excusa. Y Pablo está en curso de colisión, porque después dice, al que adoras ignorantemente, déjame declarar quién es el Dios verdadero y vivo, y lo conoces, y aún así no sabes nada de Él. Lo conoces y lo perviertes, lo conoces y lo tuerces, lo conoces y formas otro Dios por tu propia imaginación y te postras a los pies de ese Dios que tú creas. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y Pablo avanza un poco más y le dice una tercera cosa. Su propia religión los condenará. Y lo que lleva a Pablo es a esta tercera, esto. No solo están rodeados de la revelación, no solo perciben la revelación, sino que Pablo comienza a decir que esta revelación, a menos que se dobleguen y adoren al Dios verdadero, su religión en realidad será su propia maldición. Su religión en realidad los condenará. Y él habla del día del juicio. Y mira lo que dice en el versículo 30 y 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas de todos al levantarlo de entre los muertos. Ahora, sea lo que sea que Pablo haya estado diciendo en este momento, tratando de establecer algo así como una relación con la audiencia, todo lo que Pablo está diciendo ahora es contracultural. Ahora viene un choque, un punto de inflexión y quiebre. Y ahora está advirtiendo a sus oyentes que está llegando un día que es un juicio, un día de responsabilidad, cuando los secretos de los corazones de los hombres y los secretos de las mentes de los hombres serán revelados y el juicio se hará sobre la base de este hombre. Este hombre es Jesús de Nazaret. En su vida, en su muerte y su resurrección, ahí estará el juicio. Y todo, como ve, es tan exclusivo que hay salvación solo en Jesús. De esta polidiversidad de dioses, Pablo le está hablando de la exclusividad de este Salvador. Es a través de su muerte y su resurrección, a través de Jesús de Nazaret, que se puede obtener la salvación. Y debe haber algo sonando muy extraño para su oyente, porque en griego pensaban que la idea misma de una resurrección era una aversión, que la mente y el espíritu o la materia y la forma en términos de Platón nunca podrían coexistir juntos. Entonces la resurrección no tenía sentido. De hecho, la muerte era la liberación, donde se separaba lo material de la razón. Y los epicureos, y para el caso de los estoicos hasta cierto punto, habían enseñado que la mejor cosa en la vida, con el fin de prepararse para la muerte, es simplemente esperar la muerte, porque era lo mejor, para hacer frente a ella y darse cuenta de que es un hecho y una realidad. Entonces, la muerte era la salvación para ellos. Y Pablo predica de la resurrección, y predica de Jesús, y él predica presumiblemente de la cruz, y predica de la resurrección y el juicio que vendría. Y la respuesta, bueno, la respuesta es predecible. Algunos se burlaron de él, se burlaron de Jesús, se burlaron de Pablo, tal como lo hace Richard Dawkins, como él se burla en su último libro, de que si crees en la creación, entonces dice Dawkins que tú eres un estúpido, que es del nuevo ateísmo, y se burlaron de él. Y algunos dijeron, nos gustaría saber más sobre esto. Y quizás los comienzos de una obra del Espíritu Santo
había comenzado a evidenciarse en los corazones de algunos de aquellos a quienes Pablo le había hablado esa mañana, esa tarde. Desconozco cuándo fue, pero en ese momento. Algunos creyeron. Y Lucas nombra a dos de ellos, Dionisio y Dámaris. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Cada vez que se predica el Evangelio, en cualquier forma que se predica, contextualizado como lo fue aquí en la élite cultural de Atenas, para asegurarse cuando se trata de eso, se trata de nuestra respuesta a Cristo y su muerte y su resurrección, cómo uno responde al llamado y el juicio venidero. Y al igual que en Atenas, así que me imagino que en esta predicación de esta mañana hay algunos que quizás se burlen. Y no es lo suficientemente inteligente, no es suficientemente sofisticado burlarse. Y algunos están intrigados, y algunos cuyo vacío en su corazón anhela ser llenado, se preguntan si la verdad se encuentra en Jesucristo. Y otros alaban a Dios, otros creen y ponen su fe y su confianza en Jesús y solo en Jesús. Pablo fue a Atenas, quizá por unas vacaciones, unos días de descanso, pero en cierto sentido Pablo nunca podría tener un día festivo o unas vacaciones, porque donde sea que éste se encontrara hay incrédulos, sin importar quién eran o cuáles eran sus antecedentes. No podía ayudar, ya ves esto, sino que él predicó el Evangelio. Y eso es el llamado a todo creyente. Donde tú estés, no existen vacaciones para nosotros. Debemos anunciar el Evangelio. Donde tú vayas verás altares a ídolos desconocidos. Verás el vacío en el corazón de las personas. Y escuchen esto, amigos y amigas. Si vamos a construir puentes de ministerio en nuestra cultura, tenemos que desarrollar de alguna manera algún nivel de competencia cultural. Necesitas entender tu cultura, necesitas entender qué la mueve, qué la motiva, necesitas entender las idolatrías actuales, las filosofías actuales. No porque quieras ser genial, sino porque quieres ser útil para tu contexto. Creo que hay una manera de ver televisión de manera discriminatoria para que entiendas lo que hay ahí afuera. La televisión te puede decir qué está pensando la gente. Las redes sociales, la literatura que lee la gente, las personas de influencia, los influencers de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, de YouTube, te puede decir lo que la gente busca. Creo que puedes suscribirte a una revista que realmente no aprecias, pero la leeríamos para poder entender nuestra cultura. Estar en foros de internet, escuchar programas de influencia, como te decía. Y esto ayuda a comprender la idolatría que se empoderan de nuestra cultura y las filosofías que se apoderan de nuestra cultura. Quiero ser una persona que pueda construir puentes en esa cultura, que pueda hablar desde el punto de vista de las verdades de Dios sobre los problemas que la gente está teniendo. Debes darte cuenta de que hablamos un poco como un idioma extranjero los cristianos cuando estamos en nuestra cultura. No puede ser así. No debemos hablar tan raro los cristianos. Veo muchas veces los grupos de WhatsApp cristianos y llenos de versículos y no estoy diciendo que están mal los versículos, pero cuando estamos con personas no creyentes, eso tal vez no va a ser útil. Cuando hablas de palabras tan raras como laxidia, concupiscencia, que estoy caminando de nuevo, que estuve en Egipto, palabras tan raras. Tenemos que aprender a conversar con los no creyentes. Para ellos somos muy extraños, les cuesta entendernos y debemos aprender a contextualizar tal como Pablo lo hizo en este sermón. Porque muchas veces ellos no entenderán. Muchas veces las personas que vemos todos los días no tienen una dimensión espiritual consciente en sus vidas. No piensan en esos términos. Pablo pudo hablar en su cultura porque estaba tan informado y estaba comprometido con ella. Y nuevamente, eso debe hacerse con cuidado, con precaución, con oración, pero tiene el propósito de ser útil en las manos de Dios. Solo quiero decirles que quienes son creyentes, cuiden su forma de hablar en las comunidades misionales, cuiden los grupos de WhatsApp, no envíen bendiciones y versículos bíblicos todos los días y a cada rato. Para muchos no creyentes eso es muy extraño y al mismo tiempo invasivo. Te invito a ser cuidadoso con los grupos de WhatsApp de nuestras comunidades misionales. Finalmente, es la indignación del Evangelio mismo. A lo que todo esto lleva a Pablo, a todo esto lo impulsa y esto es lo que lo conduce a hablar. No es un debate filosófico, no es un debate filosófico que a Pablo le gustaría ganar. Lo que lo lleva a esto es el resultado final, es el amor hacia las personas, pero el amor impulsado por Jesús y la resurrección, el deseo de proclamar a Cristo. ¿Qué necesita la gente?
Bueno, ellos no necesitan todos esos argumentos corregidos. Ellos no necesitan un debate ganado por ti. No necesitan que tú ganes un debate. Lo que necesitan en realidad es una persona y su nombre es Jesús. Y toda su idolatría y todas sus falsedades filosóficas tienen su raíz en una relación rota con el Señor Jesucristo. Y el rescate para ellos no se encuentra primero en las respuestas. El rescate se encuentra para ellos en la gracia del Salvador. Jesucristo, que sufrió en nuestro nombre, que vivió una vida justa para nosotros, que conquistó la muerte y que nos ofrece el regalo de la vida y la vida eterna. ¿Saben lo que necesitan? Necesitan lo más absurdo que puedas decirle, que hay un Jesús que los ama y hay una resurrección, y esa es la esperanza de la humanidad. Pablo dice en 1 Corintios, ese sentido es el poder de Dios. Ese sinsentido que viven lo pueden encontrar en el poder de Dios. ¿Estás provocado por lo que ves en tu cultura? Necesitas ser provocado. Ser provocado no es una molestia. Ser provocado no es un obstáculo para una vida por lo más agradable, por la comodidad. Ser provocado es una bendición de la gracia de Dios. Cuando tú miras y te provoca todas las demandas sociales, tú no tienes que tener la rabia de la misma manera. Tu rabia es por una justicia mayor. Todas las demandas se quedan cortas. Todas las demandas del feminismo, todas las demandas del comunismo, del fascismo, todas las demandas, todo lo que exige cada una de las filosofías, todos los ismos, siempre se queda corta. El Evangelio dice que el problema del ser humano es aún peor. Entonces por eso necesitan un Salvador. Que Dios nos ayude a ser provocados realmente. No, aunque sí amamos a las personas, pero seamos provocados por el rechazo a la gloria de Dios, que es lo que a Pablo lo provocó. Te invito a que puedas pedir a Cristo tener su compasión, su verdadera compasión, no de las demandas que parecen justas, pero se quedan cortas. Las demandas del Evangelio son aún más grandes. Te invito a que pidamos a Cristo que Él nos desafíe, que nos provoque y podamos mirar con compasión nuestros contextos. Te invito a orar. Señor, cuando estamos llegando al final de esta semana, donde nos hemos enfocado en el ministerio y el ministerio en la ciudad, particularmente en esta ciudad en la que tú nos has colocado como iglesia, reconocemos que hay una falta en nuestros corazones que afecta poderosamente nuestro activismo en el ministerio. Oramos para que nos bendigas con corazones conmovidos, con ojos que realmente ven a través del lente del Evangelio, corazones que están enojados por los estragos de la idolatría y la falsa filosofía que nos rodea. Que eso nos lleve a ir en comunidad, a ir con corazones bondadosos, a buscar, a comprender que podemos hablar con sabiduría, a ir con un dulce mensaje de Jesús y su resurrección. Oramos por el bien de muchas almas perdidas, por la construcción de su iglesia en la ciudad, por la extensión de su reino y por la gloria de su nombre. Señor, que realmente estemos enojados porque a ti no se te está dando la gloria de vida a tu nombre. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto. Amén. Jesús, mi amado Salvador, Jesús, mi fiel ayudador, moriste en la cruz por mí. Jesús, mi príncipe de paz, Jesús, mi amado Rey y Dios, moriste en la cruz por mí. Gracias, Cristo, por tu sangre fui perdonado por amor. Te entregaste, Rey, en mi lugar, y por eso
mi príncipe de paz, Jesús, mi amado Rey y Dios, moriste en la cruz por mí. Gracias, Cristo, por tu sangre fui perdonado por amor. Te entregaste, Rey, en mi lugar, y por eso canto hoy. Oh, gloriosa salvación, entregada en esa cruz, aún sin merecer su amor. Mi maldad Él perdonó. Oh, oh, gracias, Cristo, por tu sangre fui perdonado por amor. Te entregaste, Rey, en mi lugar, y por eso canto hoy. Vive el Santo, Santo, Santo Dios. Vive nuestro Salvador. Vive el Santo, Santo, Santo Dios. Vive nuestro Salvador. Gracias, Cristo, por tu sangre fui perdonado por amor. Te entregaste, Rey, en mi lugar, y por eso canto hoy. Bueno, damos gracias a Dios. Qué hermosa palabra Dios nos habla. Qué hermoso es cantar en comunidad después de un sermón que nos desafía. ¿Cómo vas a vivir en la ciudad? ¿Indiferente o realmente impactado? Pero no impactado por las demandas sociales o de cualquierismo, porque quedan cortas. El cristianismo dice que esto es peor. La injusticia es mayor. Que seamos conmovidos por la gloria del Señor y porque la imagen de Dios en cada persona está siendo deteriorada por las injusticias de este mundo, por la injusticia de los gobernantes, por la injusticia de los poderosos. Que tú y yo vamos a ser conmovidos por el Evangelio, por la gloria del Señor y por el amor a las personas. Que Dios te bendiga. Quiero leerte un versículo final para animarte en el Evangelio esta semana. Se encuentra en Números 6, versículo 24 al 26, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Que tengas una excelente semana.